Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 16. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y volvimos para seguir conversando, para seguir contando sobre los dichos y frases de los paraguayos, que habíamos dejado un poquito de lado por el tema de tu disco Betty Figueredo volumen 1, que queríamos también contar un poquito. Y por el tema de la Semana Santa que estuvimos recordando. Ya justamente comentamos de que íbamos a ir mechando con otros temas también, Sí. ¿verdad? Para amenizar un poco, ¿verdad? Sí. Para que no sea tan cansino. Ujú. Y bueno, entonces hoy volvemos a los dichos y frases Ujú. para desmenuzar un poco, para Ujú. ahondar un poco en lo que significa Sí. y de esa manera llenar también la curiosidad de la gente de Sí. que se quedó en muchos casos así como que les faltaba algo, ¿no? Información. Exacto. Sí, súper genial, ¿no? Y considerando que estos podcasts son dinámicos, así que bueno, vamos a ir tocando temas varios. Luego Así un día se mismo. van a encontrar con uno. Y muchas veces también nos salimos por las ramas y Totalmente. volvemos otra vez a la Sí, rama nos volvemos a principal. encauzar. Bueno, Sí. esta vez nos tocan los dichos y frases en su parte número 11. Estos dichos y frases los encuentran en las redes sociales, que los hicimos como shorts y quedaron cortos en cuanto a la explicación. Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a extendernos y a explicar mejor de qué se trata. Así mismo. Bueno, vamos con el primero, que es pocané, el famoso pocané. Pocané. O sea, el que actúa torcido, ¿verdad? Ujú. Mano torcida es lo que quiere decir así literalmente, ¿verdad? Ujú. Bueno, es el tramposo, el que siempre juega sucio. Y no es digno de confianza, Arami, del que no se espera nada bueno, porque siempre le gusta trampear, le gusta buscar el lado torcido a las cosas, ¿verdad? que se Llegar cree a su más vivo. objetivo de esa manera. Ujú. Y bueno, entonces eso es pocané. Realmente es muy cortito, es muy contundente la explicación, ¿verdad? Ujú. Es muy contundente, sí. Ujú. Es el Súper. tramposo. Es el tramposo, Así mismo. exactamente. Bueno, el siguiente, añambaracá. Añambaracá, Sí. sí. Añá, demonio, diablo, ¿verdad? Que es en guaraní es el mal, ¿verdad? Ujú. Imbaracá, que es la guitarra, ¿verdad? Es un instrumento. Entonces, se presume que se refiere a instrumento del diablo, ¿no? Ajá. Bueno, es el que comete travesuras. Generalmente son los niños en su inocencia cometen muchas travesuras, ¿verdad? Ujú. Y en ese caso, por ejemplo, de manera jocosa se dice pea copeteñi añambaracá, Ujú. ¿verdad? O sea, son esos chiquilines que abundan, que hacen cada travesura muchas veces y salen corriendo, ¿verdad? Ujú. Bueno, en esos casos se lo toma de manera jocosa y se dice pea copeteñi añambaracá. Mm. Pero también se usa la ñambaracá para las personas que sí cometen maldades deliberadamente, buscan perjudicar, dañar. Entonces, en ese caso es pea peteñi añambaracá. Mm. Es más fuerte Mm. la expresión, ¿verdad? Ujú. Porque existen de los dos, ¿verdad? Están los traviesos inocentes y Sí. están los que sí lo hacen con una intención realmente mala, ¿no? Ujú. Perfecto. Eso es añambaracá. Añambaracá. Y otra vez depende mucho de cómo De cómo se use, ¿verdad? cómo De se cómo se pronuncia, aplique. cómo se acentúa. Así mismo. Mm. La tonalidad que se le da La tonalidad, Sí, exactamente. porque quieras o no, el guaraní es un idioma onomatopéyico y vamos también a hablar de eso más adelante. Sí. Va a ser uno de los temas en el cual vamos a ir incursionando también de a poco en medio de todo esto que vamos haciendo, ¿verdad? Sí. Esa característica tan particular del idioma guaraní, ¿verdad? Excelente. Bueno, la siguiente. Aranduca atú. Bueno, para mí es un don, Mm. el aranduca atú. Ujú. Es un don de la sabiduría innata. Mm. Hay personas que nacieron con esa, con esa cualidad, con ese don de conocimiento, sin haber ido exactamente al colegio, a la universidad, ni nada, simplemente porque son personas que se basan mucho en la observación, ¿verdad? Ujú. Conocen mucho de la naturaleza y conocen mucho también la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Sí. Entonces también son muy capaces de solucionar apelando al sentido común Ujú. para sentido solucionar intuitivo. cosas, arreglar cosas, solucionar situaciones, Ajá. ¿verdad? Son personas así muy
muy, muy cabales y son muy, muy inteligentes para poder encontrar el camino para solucionar problemas físicos, en el caso de, por ejemplo, de arreglar algo o situaciones también de repente emocionales o cosas por el estilo, ¿no? O en el tema de los ese negocios. es el Aranduka. Sí, Ajá. también, tienen mucho tino, por ejemplo, también en los negocios. Son Grandes muy empresas. visionarios, ¿verdad? Exacto. Son personas visionarias que como que ya van un paso adelante o más pasos adelante de los acontecimientos, ¿verdad? Sí. Y eso no lo aprendieron en ninguna escuela, simplemente la misma vida y el don que seguramente Dios le dio Sí. ya de tener esa capacidad de percibir muchas cosas, ¿verdad? Sí. Que los comunes no percibimos. Ujú. Sí, porque justamente hablando de tiempos atrás, hay mucha gente que no terminó, por ejemplo, el colegio Así y sin mismo, a lo embargo mejor hizo primero o segundo grado, ni siquiera son la grandes primaria. empresarios. Totalmente. Ujú. Es así. El Ese es el Aranducar. Aranducar. Buenísimo. Bueno, ahora un clásico, el Xépico. Xépico. Ah, Ese es el xépico. Xépico. Bueno, son las personas que no se toman por aludidas. A lo mejor hay una reprimenda, una llamada de atención, pero jae oñen botado. Hasta que se le indica, ¿verdad? Ah, xépico. Xeve picoreñe, a mí me estás hablando. ¿Soy yo? Bueno. Entonces, son personas especialistas en eludir, ¿verdad? Muchas veces responsabilidades porque a lo mejor ya se le dijo lo que tenía que hacer, pero se quedó ahí nomás en el molde. Entonces, cuando se le indica de vuelta, dice, ah, xépico. De. ¿Entendés? Bien claro. De, Gina. Bueno, sos vos. Es así, ¿verdad? Entonces, generalmente también dicen el xépico para buscar rápidamente ganar tiempo para dar una respuesta o una explicación, ¿verdad? Es un poco el ñembotabu, ¿verdad? Xépico. Xépico neñe, y se usa mucho. A Se mí me hablas escucha, en inclusive castellano. en las películas solemos ver, Sí. a mí me habla. Sí. Se refiere a mí, Sí. ¿verdad? Ese es el xépico. Así mismo. Correctísimo. Bueno, un clásico. Vai peixante. Ese es otro clásico. Sí. El Bahí peixante es muy nuestro, Sí. muy nuestro, porque en varias circunstancias de la vida queremos utilizar el Bahí peixante. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, además es una falta absoluta de responsabilidad, ¿verdad? Y sobre todo desconocen lo que significa la excelencia. No les importa. No, así nomás. La cosa es aparentemente que todo esté bien, pero por debajo la cosa no está bien. Entonces, peixante, Un trabajo mal hecho. Exacto. Las famosas inauguraciones rápidas, así, no, inauguratas y mañana se va a inaugurar algo. Entonces, peixante. Peixante. Sí, rápido nomás ya. Así nomás ya. Bueno, después, al día siguiente o 2, 3 días después, eso se viene abajo, ¿no? Sí. Hemos visto en muchos casos techos de escuelas que se han venido abajo, Sí. pisos que se han hundido, baños que se hundieron, Puentes. en los hospitales que se han desplomado, techos, las instalaciones eléctricas precarias que provocan incendios, los famosos puentes, ¿verdad? No, ya inaugurata, ya se tiene que inaugurar el puente, una ruta X, ¿verdad? Y el puente se va abajo. Y bueno, entonces es una falta absoluta de responsabilidad porque eso puede cobrar vida, ¿verdad? Claro. Entonces, en la vida personal también muchas veces, en los estudios, dice, no, así nomás, ya rápido, sí, una pincelada nomás de, ya no ahondamos en el tema, ¿verdad? Así rápido nomás porque ya el tiempo pasa. ¿Por qué? Porque dejamos para última hora todo, ¿no? Claro. Y en el trabajo la misma cosa. Los muchachos no se esmeran mucho en hacer bien su trabajo. Ponerle entusiasmo y ponerle ahínco en algo y terminar el trabajo en forma y como tiene que ser, ¿verdad? Por eso digo que se aplica en muchos aspectos, en muchos campos, ¿verdad? Y es un clásico, el vai peixante. Por ejemplo, ponerle un cortinado, ¿verdad? O sea, se sujeta ya con alfileres o con alguna así, nomás se puntea un poco, bueno. Que dure un ratito mientras dura el evento o el espectáculo y después no importa si se viene eso abajo, ¿verdad? Sí.
Entonces, esa es la característica del vai peixante, así nomás. Mal que mal, así nomás. Esa es la explicación. Excelente. Bueno, estos dichos y frases de los paraguayos los encuentran en todas las redes sociales y en el canal de YouTube. Si quieren ver el tema de la escritura, igualmente queda acá arriba mientras vamos explicando, queda arriba en el video, los que están viendo el video. Y los que están escuchando a través de las plataformas de podcast, igualmente si quieren profundizar, van a las diferentes redes sociales o al canal de Betty Figueredo para poder ver cómo es el tema de la escritura. Exacto. Y posiblemente se nos pase también algunos detalles o en qué más se puede utilizar. Y entonces sería bueno que la gente también nos colabore y nos diga también si se aplican tales o cuales situaciones o también quiere decir tal o cual cosa, ¿verdad? Porque muchas veces también el significado varía un poco dependiendo también de la región en la que vivimos, ¿verdad? Porque puede ser que en un departamento X signifique una cosa y allá hacia el norte signifique otra cosa. Bueno, y en fin, siempre es importante conocer un poco porque cada región tiene su característica, Otra ¿verdad? vez. Exacto. Sí, sería genial. Entonces, eso como nos siempre enriquece decimos, a todos, ¿verdad? Porque es una manera de aprender y de conocer un poco, en fin, tener noticias de todos los puntos del país, ¿verdad? Entonces déjennos en los comentarios si se dice de una manera diferente o si hay alguna otra forma de decir eso mismo. Exacto, es lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó con el video del almidón, ¿verdad? Que muchos dijeron, no, la mandioca se pela, el almidón sale sucio porque no se peló la mandioca. Y no, el almidón salió realmente blanco, impecable. Solamente que el agua quedó algo turbia, lógico, ¿verdad? Claro. Pero el almidón salió blanco, ¿verdad? Es la forma en la que se hace, por lo menos en nuestro país. Sí, no sé otras si la personas dijeron, opinó, la mandioca hay que pelarla. Sí. Y no hace falta pelar, solamente se le aplica el popín, que es lo que expliqué en qué consiste el popín. Es lo que yo veía, es lo que yo veía en mi valle, ¿no? En Paraguay por lo menos. Sí, en mi valle. Puede ser que en otra parte, como digo, en otra región también a lo mejor pelan, no sé, pero yo estimo de que justamente esa cáscara que no se le quita es lo que hace que tengamos el tupiratí, ¿verdad? Claro. Porque eso es el residuo de la mandioca. Claro. Bueno, les dejamos las diferentes redes sociales para que puedan ir a ellas. Vos estás en Facebook como @BettyFigueredo, en Instagram como @BettyFioficial, en TikTok estás como @BettyFigueredo01. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @AramiAlfic. En el canal de YouTube estás también como @BettyFigueredo. Tenemos la página web que aquí arriba también vamos a dejar, www.bettyfigueredo.com, donde también pueden encontrar información que vamos subiendo a poquito, pero vamos subiendo. No sé qué más me faltó agregar. Agradecer a Arami. Sí, eternamente. Sí, así es. Justamente yo comenté, me referí a los comentarios de las personas que agradecemos, ¿verdad? Porque eso es, como dije, enriquecernos. Sí. Y conocer un poco también la opinión de otras personas, ¿verdad? Sí. Que me parece súper importante. Alguien habló también de la caneca, que es de origen alemán, dijo una persona. Y sí, claro que sí puede ser. Yo nunca dije que fuera un producto paraguayo, ¿verdad? No, para nada. Son cosas que nosotros también fuimos incorporando a nuestra cultura. Exacto. Y bueno, eso es. Detalles y detalles que van surgiendo. Y agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente todas esas colaboraciones que son sumamente importantes. Sobre todo si viene con buena onda, genial, ¿verdad? Pues muchas veces la gente como que estás robando algo, no es de ahí. No es la intención. Justamente usamos cosas evidentemente como un pueblo que también ¿cómo se dice? Se enriqueció de muchas culturas. Claro, porque fíjate vos que la influencia en primera instancia de los españoles. Totalmente. ¿verdad? Y luego se fueron incorporando otras culturas, otra gente de otros lugares del mundo, ¿verdad? Japoneses, alemanes. Sí, que enriquecieron más austriacos, en fin, muchísima gente. Y en los últimos tiempos, muchos orientales, ¿verdad? Sí. Y cada quien viene con su bagaje de cultura, de conocimiento, de sus comidas, su gastronomía, y todo se va incorporando y en algún momento se va también mezclando con nuestras tradiciones, ¿verdad? Y es hermoso. Claro que sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo podcast. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Nos vemos la próxima. Así será, si Dios quiere.